Bueno, me gusta mucho esta imagen porque nos muestra que el Señor Jesús, de quien vamos a hablar, tenía delante de sus ojos, delante de su vista, el mundo entero. Aquí está Israel, que fue el lugar a donde él descendió, pero con la mira de llegar a todas las naciones. Eso es lo hermoso de esta figura. Bueno, pues hace cosa de un mes más o menos, vimos el primero de los cantos del siervo, que es una manera como Isaías nos presenta al Señor Jesús. Pero la manera como Isaías habla de él es casi como se hace en el Nuevo Testamento. Es impresionante la precisión con la que habla Isaías del Señor Jesús. Y entonces me gustaría compartiros en una serie de 4, esta es la segunda, estos cantos, se llaman así, son cantos del siervo de Dios, del Señor Jesús, pero escrito 700 años antes de que ocurriera. A ver, esto está siendo grabado, ¿verdad? Sí. No. Quería asegurarme. Bueno, pues recordamos que el tema de Isaías es la salvación es de Jehová o la salvación de Dios. Ese es el tema general de Isaías. Sí, hay muchos juicios en Isaías, pues en la primera parte mayormente, pero el juicio nos abre la necesidad de salvación, porque después del juicio, ¿qué hay? Si ya somos juzgados, si ya tenemos que ser juzgados por nuestros pecados, pues, ¿qué más hay después de eso? La intervención de Dios, la salvación de Dios. Y el nombre Isaías significa eso, la salvación es de Jehová. Así que desde el mismo nombre del profeta ya sabemos de qué va a ir su escrito. En la primera parte, los primeros 30 y... A ver, necesito verlo para decirlo con precisión. Hasta el capítulo 35 tendremos el juicio y el gobierno de Dios sobre todas las naciones. Pero entonces, en primer lugar, empieza con Judá y con Jerusalén, aunque curiosamente en estos primeros 12 capítulos es cuando se presenta al Mesías viniendo como bebé. Isaías 9:6, muy conocido. Un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. Me olvido de uno, príncipe de paz. Hay 5 títulos allí, pero están presentados en esta primera parte. Juicio, porque habían hecho las cosas mal, y sabemos cómo empieza Isaías, pero hay esperanza en el Señor Jesús, en el Mesías. Luego, en versículos 13 al 23, se habla de juicio a las naciones cercanas a Israel. Siempre verás este esquema en las Escrituras. Dios tiene un pueblo, pero los de alrededor también están bajo su ojo. Podría ser porque fue toda esa tierra la que le prometió a Abraham. Puede ser. La cuestión es que siempre verás eso, que después de Israel está Edom, está Moab, está Amón, todos los pueblos de alrededor, los filisteos aparecen mucho, en fin, los pueblos de alrededor. Y pienso que al día de hoy, que sabemos cómo está por allí, esos pueblos también están en el ojo del Señor, aunque sabemos que están poblados de enemigos de Israel,
Pero yo creo que el ojo del Señor también está allí. Inclusive Irak, la antigua Babilonia, todo el terreno al occidente del Éufrates siempre ha estado presente en lo que Dios dice. Luego en los capítulos 24 al 35 Dios ya va más lejos y llega muy lejos con su juicio, porque todo el mundo cae bajo el juicio de Dios. Luego viene curiosamente la historia de Ezequías, que nos deja un poco desencajados. Isaías habla de juicio, gobierno de Dios sobre las naciones y de repente una historia en medio, y es la historia de Ezequías. Ezequías vivió en el tiempo en el que Asiria era un imperio y no cayó. El Señor lo defendió, no cayó delante del Sennacherib, el rey de Asiria. Sí cayó por su pecado después bajo las garras del imperio de Babilonia. Pero el imperio de Babilonia en aquel tiempo todavía no era poderoso. Pero sí fue Babilonia la que conquistó a Asiria. Y en la historia de Ezequías vemos ese cambio entre el imperio asirio pasando al imperio babilónico. Y tenemos entonces 4 capítulos dedicados a esto. Pero entonces viene la segunda parte de Isaías. Salvación, o dicho con las palabras del profeta, consuelo y perdón a través del siervo de Dios. Y entonces a esto está dedicado del capítulo 40 al capítulo 57. Hay una cosa que domina allí y es entreverado o entrelazado, entretejido con los cantos del siervo que hemos estado viendo, que vamos a ver. Dios hace llama como a un tribunal para que las naciones y también Israel, sobre todo Israel, se dé cuenta, sopese entre los ídolos y él. Entonces muestra lo que son los ídolos y muestra quién es él. Que lo pesen cada uno de los que está escuchando. Y entonces presenta a Dios a su siervo, el siervo de Jehová, que es presentado en el capítulo 42, que vimos la otra vez. Su ministerio, que veremos hoy en el capítulo 49. Su entrega, en el capítulo 50. Y el sacrificio y la gloria, que están en el capítulo 53. Hoy nos ha leído Alejandro una parte de este hermoso canto, el capítulo 53. La parte final, la gloria, todas las consecuencias de la obra de la cruz. Pero no es sino hasta el 53 que llegamos realmente a la cruz. No es sino hasta el 4º cántico que llegamos a la cruz. Pero los otros cantos nos preparan para ese momento. Y espero que el Señor nos conceda poderlo ver con detalle. Y después de esto, entonces, viene la gloria futura y el juicio futuro. La gloria futura para los creyentes, el juicio futuro para los que no recibieron al Señor. Y está en los capítulos 58 a 66. En realidad es como el resumen de toda la Biblia. El hombre ha pecado comprobadamente, está sin ninguna esperanza por sí mismo, entonces necesita la salvación de Dios. Y la salvación de Dios tiene un nombre propio, el Señor Jesús.
Y entonces en la segunda parte de Isaías, él es presentado. Vamos a mirar en el capítulo 49 de Isaías. Sí. ¿El móvil? Sí, porque se acopla con el sonido y hace interferencia. Aquí mismo, así. Gracias. Capítulo 49. Vamos a leer los primeros 7 versículos. Oídme, costas, y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. Y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba, y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije, por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas. Pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él, a Jacob, y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mismo será mi fuerza. Dice Dios, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el santo de Israel, el cual te escogió. Pues cada uno de estos cantos se ocupará de cierto aspecto de la venida del Señor Jesús, de la obra de Él. Y aquí hay varias cosas muy instructivas. En el versículo 1 se ve que el Señor Jesús es verdadero hombre, porque nació, Dios lo llamó desde el vientre, desde las entrañas de su madre tuvo su nombre en memoria. Entonces esto muestra que él nació, que él para venir a esta tierra tomó el camino de todos nosotros para venir a esta tierra. Y es a través de una madre. Y eso toca el corazón. Porque él podía tranquilamente haber venido ya adulto. Haberse ahorrado todo lo que comporta 30 años en esta tierra, soportando alrededor tanta imperfección, pecado. Él era puro desde el principio. Haber pasado todo este tiempo, la gestación normal y luego 30 años. Tal fue su humillación, tan completa fue su humillación, que pasó por todos los estados que todos nosotros pasamos. Por eso podemos decirle a nuestros hijos pequeños, el Señor Jesús te entiende. El Señor Jesús sabe lo que es tener tu edad. Habla con Él. Él te entiende. Y luego el adolescente,
está que se sale de la ropa, también puede entender, también puede ser entendido por el Señor. Sabe lo que es esa edad. Y luego la juventud, las luchas que ya tiene el joven adulto, también el Señor los conoce. Así que cualquiera de nosotros puede acudir a Él, hablar con Él. Él participó de nuestra humanidad. Y eso le añade a Él una dimensión tan cercana, tan entrañable, el verdadero hombre. Pero en la primera parte dice, oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Esas son palabras de Dios. Esas palabras solo las ha dicho Dios en Isaías. Así que en la misma persona, y aunque el Señor Jesús es el siervo de Dios, el instrumento de salvación para todas las personas, es Dios, Dios y hombre. Y este versículo nos muestra eso. En el versículo 2, lo siento que está un poco pequeño. En el versículo 2 dice que Dios puso su boca como espada aguda. Y aquí hay algo muy interesante. El arma que el Señor Jesús usó en su primera venida fue su palabra. Y con su palabra hizo todo lo que hizo. Sus palabras, esas palabras que escuchaban las personas y decían, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. No usó espada, no usó armas de guerra, las usará en el momento en que Él venga en gloria, pero en su primera venida esa no fue su arma. El arma que Dios puso en Él, en su boca, fueron sus palabras. Pero sí, Dios lo cubrió con la sombra de su mano, Dios lo respaldó. Y en el capítulo 42 lo hemos visto, Dios lo presenta, Dios mismo lo presenta. Bueno, lo que sigue diciendo es también muy bonito, pero es aún más pequeña la letra, lo siento. En su primera venida lucharía con la verdad, con la palabra de verdad y no con armas físicas. Pero su palabra penetra hasta el corazón. Y es lo que dice Hebreos 4, ¿recordáis? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta donde el alma y el espíritu se dividen, que eso es un sitio donde casi nadie puede entrar. Pues la palabra de Dios penetra hasta allí y conoce, revela las intenciones del corazón. Esa fue el arma que el Señor usó en su primera venida. En la segunda parte de este versículo dice que Dios lo puso por saeta bruñida y lo guardó en su aljaba. Y eso nos habla del tiempo de preparación que tuvo, que Dios usó, ese tiempo que Dios usó para prepararlo durante 30 años, es decir, antes de su ministerio. Y eso es interesante. Un siervo necesita ser preparado para eso. No es natural. Necesitamos aprenderlo. Pero lo que no entendemos nosotros es cómo el Señor Jesús tuvo que ser preparado. Pero es varias veces en los que Hebreos habla de eso. Y si no fuera porque lo dice Hebreos, yo no me atrevería a decirlo. Pero en
Hebreos 5, por ejemplo, versículo 9, dice, vamos a leer el 8 también, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Pero, ¿qué significa eso de que el Señor Jesús fue perfeccionado? Si Él es perfecto. Sin embargo, Hebreos nos revela, nos dice estas palabras, que el Señor fue perfeccionado, preparado. La humanidad, a ver, lo digo con reverencia lo que voy a decir, espero que el Señor no me llame a cuentas por lo que voy a decir, pero el estado de humanidad del Señor al venir a esta tierra y tomar un cuerpo humano era nuevo para Él. Él ya era perfecto en lo que era. Ahora tenía un estado nuevo. Eso no quitó para nada, no desvió para nada lo que ya Él era. Sus perfecciones estaban intactas, sus excelencias, como las hemos cantado hoy, intactas. Pero ahora vino como hombre. Y quizás sea por esto que dice la Escritura que Él fue perfeccionado en ese nuevo estado, como hombre. De tal manera que cuando Él entró en la gloria, en su ascensión, entró no solo como Dios, sino como hombre, pero hombre perfecto. Con la misma perfección que Él era Dios, pues ahora como hombre perfecto también. No sé cómo definir, cómo describir su perfeccionamiento, su proceso de perfeccionamiento, pero es lo que dice la Biblia. Y quizá una de las razones por las que la Biblia lo pone así o nos lo muestra así, es para mostrarnos a nosotros que si queremos hacer un servicio para el Señor, necesitamos también ser entrenados, ser perfeccionados. Necesitamos aprender. Y si el perfecto siervo de Dios pasó por un tiempo de entrenamiento, pues cuánto más yo. Y a veces son años, a veces son muchos años antes de poder ser útiles realmente al Señor, que el Señor nos use por su espíritu que se nota que el Señor nos usa. A veces pasan años. Necesitamos aprender muchas cosas. Y quizás el Señor Jesús con estas palabras nos hace ver que si Él pasó por ese proceso y se sometió a ese proceso, pues mucho más nosotros. Y que el Señor nos ayude para ponernos en su escuela, porque Él tiene un propósito con cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene un lugar en sus propósitos y necesitamos ser perfeccionados para poder cumplir a cabalidad con ese lugar que Dios nos ha establecido, en el que Dios nos ha puesto. Bueno, Dios lo puso por saeta bruñida, como afilada, como una saeta que es preparada para ser usada, pero lo que es curioso es que fue guardada en la aljaba, como estás preparado, pero esperas un momento para cuando llegue el tiempo que yo he establecido, puedas tú ir y hacer tu servicio. Pues a los 30 años
fue que el Señor Jesús empezó su trabajo. Y es verdad, a mí no me deja de maravillar que el Señor no haya empezado su trabajo antes. Fue un desperdicio. ¿Por qué no empezó a los 18 años? No se hubiera equivocado. No hubiera hecho nada mal. Hasta ahora todo lo había hecho bien. Era un joven, un jovencito, fue un niño modelo. Pues no podía hacer nada incorrecto, aún si empezara su servicio a los 18 años. ¿Por qué ese desperdicio de 12 años? Por poner una edad. Dios lo estaba preparando. Y él esperó al momento de Dios para hacer su trabajo. A veces nos ocurre a nosotros así también. El Señor pone en nuestro corazón algo muy profundo para hacer para Él, pero no todavía. Y lo que pasa es que de ahí en adelante empieza a prepararnos para cuando llegue el momento de servirle como Él quiere o de hacer aquello que Él ha puesto en nuestro corazón a hacer. Si alguno de nosotros está en ese punto, no se desanime. Nuestro Señor también fue guardado en la aljaba un tiempo. Y el tiempo de Dios fue a los 30 años y en ese momento Él empezó su trabajo. Bueno, vamos a ir adelante porque hay mucha tela que cortar. Versículo 3. Dice el versículo 3, y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Se pone difícil la cosa porque ¿con quién está hablando? ¿Con el siervo o con el pueblo? Bueno, si entendemos que el siervo de Dios en el Antiguo Testamento, el que debió mostrar quién era Dios, fue el pueblo de Israel y no lo hizo, no cumplió con esa tarea, entonces ahora se abre todo el espacio para un nuevo siervo que tomara el lugar de Israel y sí hiciera revelar a Dios en este mundo. Y es en ese sentido que el Señor Jesús es llamado aquí, creo yo, Israel, como tomando el lugar del pueblo que no fue fiel. Mi siervo eres. El pueblo no fue fiel, ahora viene el verdadero siervo fiel, al que se le puede decir el verdadero Israel. Él cumple el propósito que Dios tenía con Israel. Ninguna nación recibió la ley. La ley era la expresión de cómo era Dios, de la santidad de Dios, de su personalidad, de cómo Él piensa, de cómo Él quiere que, o quería desde el principio que el hombre se comportara. Ningún otro pueblo recibió esa ley. Qué privilegio recibir de las manos de Dios directamente lo que Él piensa. Bueno, no vayamos muy lejos. Nosotros la tenemos. Es un privilegio. Es un privilegio que la podamos tener, que la podamos leer, que podamos conocer lo que Dios piensa. Y sí que tiene muchos pensamientos Él. Tiene mucho que podemos conocer de Él. Conforme estudiamos, leemos, investigamos en su palabra. Pues de todas las naciones de la tierra, la que Dios escogió para darle su palabra eterna, que reveló hasta cierto punto en ese momento, pues fue Israel. Y a través de ella, el propósito de Dios, a través de Israel, debería ser conocido
el Señor por todas partes, pero eso no ocurrió. Dios también quería no solo que Israel ejecutara su voluntad, sino que lo presentara, que lo engrandeciera a los ojos de las otras naciones. Que España conociera al gran Dios, muy superior a los dioses que había en aquel tiempo en España, y que conociera al Todopoderoso a través de la nación de Israel. Pero eso no ocurrió. Por eso fue necesario que Dios presentara su siervo perfecto, que sí vino a hacer esto. El Señor Jesús sí hizo esto, ejecutó la voluntad de Dios, ¿cierto? De principio a fin, y también produjo en los corazones de muchos de los que escucharon gloria para Dios. Y algunas veces leemos en la Escritura que después de un milagro, las personas se iban a su casa alabando a Dios, glorificando a Dios. Con su propia vida, el Señor Jesús glorificó a Dios. Y lo dijo al final en Juan 17:4, si recordamos. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Sí, Juan 17:4. Sí, estas palabras las hemos escuchado muchas veces y tal vez por eso pierden un poco su brillo. Pero que al verme a mí, como yo hago, como yo hablo, como yo me expreso, como yo reacciono, la gente piense en Dios. Oye, qué grande es el Dios de esta persona. No ocurre mucho, ¿cierto? Que vean que en todo hago lo que Dios quiere, que yo obedezco a Dios, entonces tengo un estándar de vida muy alto. Eso también, pues, los creyentes somos llamados a eso y sí, hay muchos hermanos que viven a ese alto estándar de vida y entonces las personas se dan cuenta de que hay algo muy diferente en esa persona y empiezan a pensar en un Dios. Es verdad, pero en el Señor Jesús esto alcanzó su expresión cumbre. Manifestó a Dios con claridad y glorificó a Dios. Es decir, lo que no hizo Israel, lo hizo el Señor Jesús. Versículo 4. Pero yo dije, por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Sí, aquí encontramos un punto muy nuestro expresado por el Señor Jesús. El ver en cierto momento a la tierra y ver, parece que he perdido el tiempo. Tantos milagros, tantas palabras, tanto que he dicho de Dios, no hay cambio, no hay fruto. En vano he trabajado, en vano he consumido mis fuerzas. Esto es maravilloso, porque es que así nos hemos sentido nosotros muchas veces. Sobre todo aquellos que quieren hacer algo en la obra del Señor, muchas veces tienen que enfrentarse con esa realidad. Mucho esfuerzo, mucho trabajo,
Y el fruto, es más, no solo que no hay fruto, sino que a veces hay unas reacciones que, ¿para qué ha servido todo esto que he hecho? Es inútil. He perdido mi tiempo, pero completamente. Sí, nosotros nos deprimimos por eso, pero es una realidad. Y el Señor Jesús pasó por esa realidad. Y cuando Él estaba colgado en la cruz, todo lo que se podía ver de la gloria del ministerio que Él hizo, pues visto con ojos humanos, fracaso. Solo, colgado en la cruz, sus discípulos que habían hecho tantas cosas con tanto valor, de nuevo habían hablado, echado fuera demonios, etcétera, 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 huyeron. Juan estaba allí. Pedro ya sabemos lo que hizo. Humanamente hablando, la cruz era como una expresión de un fracaso completo, de una vida maravillosamente vivida para Dios como Dios quería y sin fruto aparente. Pues a mí me ha animado enormemente leer este versículo muchas veces, porque se siente muchas veces esto cuando quieres trabajar para el Señor, en cualquier servicio que sea. Pero es una realidad cuando lo miramos aquí abajo. Pero el siervo de Dios, el siervo perfecto, nos enseña una segunda parte de este versículo. Sí, eso es una realidad. A veces parece en vano y sin provecho el trabajo, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. El asunto no está en el fruto. Eso no es lo que Dios me pide. Dios me pide fidelidad, obediencia y que mis ojos estén puestos en Él. Si hay fruto en esta tierra o no lo hay, es cosa de Él. Él en su momento lo manifestará, pero ese no es mi asunto. Mi asunto es poner los ojos en el Dios que me llamó. Y mi causa, lo que estoy haciendo, está con Él y está bien allí. Él entiende mis intenciones, Él sabe de mi trabajo, Él sabe de mis desvelos, Él sabe de mis lágrimas, Él sabe de todo lo que he pasado por causa de su obra. Lo valora, lo apunta seguramente en algún sitio. En todo caso, lo recompensa. Se lo puedo dejar a Él tranquilamente y yo sigo cumpliendo con mi parte. Eso fue lo que hizo el Señor Jesús. Mi presente, el presente de mi obra, con mi Dios. Mi causa está delante de Dios. Y mi futuro, mi recompensa, también está con mi Dios. Pues ya está. Estoy completo. Seguiré adelante. Y como nos leyó nuestro hermano Alejandro esta mañana, lo que vino a hacer el siervo de Dios trajo tanto fruto que ahora él mira atrás y queda satisfecho. El nombre de Dios es conocido por toda la tierra y hay personas salvas de todas las naciones de la tierra. Y cuando la iglesia sea completada, el Señor Jesús verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. No era en el momento de la cruz. Ese no era el momento del fruto. Ese era el momento de la siembra.
El grano de trigo tenía que caer en tierra y morir. Luego vendría el fruto, luego vendrá el fruto. Yo creo que parte del gozo que el Señor siente al vernos a nosotros aquí, al verte a ti aquí, es ese. Que somos, cada uno de los creyentes que hay aquí, fruto de la aflicción terrible de su alma en la cruz. Por eso nos ama tanto. Por eso nos aprecia tanto, nos cuida tanto. Somos muy preciosos delante de sus ojos. Frustración, pero lo más importante no era el fruto, no eran las personas, era Dios. El siervo discernía que detrás de las circunstancias, aún de aparente fracaso, está Dios. Y eso es lo que cuenta. Dios defiende la causa de su siervo en el presente y dará la merecida recompensa mañana. Lo que resume lo que he dicho hasta ahora. Esa manera del Señor Jesús expresarse fue de enorme estímulo para Pablo, quien le dejó el juicio de su trabajo a Dios. E igual podemos hacer nosotros. Pablo usó ese mismo ejemplo. Y cuando leemos, sobre todo 2 Corintios, que es muy autobiográfico, vemos que lo que él tuvo que padecer por la causa del Señor fue mucho. Y a veces se vio como en momentos de aparente fracaso. Pero claro, contemplando el siervo de Dios que nos dejó ese camino, nos dejó esas pisadas, pues nosotros con ese ejemplo redoblamos nuestro ánimo y seguimos adelante. No es el fruto de ahora, no es la reacción de ahora lo que importa, sino que mi causa actual está en las manos de Dios y que Él recompensará cualquier cosa que haga para Él. Bueno, en el versículo 5 está la finalidad del llamado del Señor. Y que dice, ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza. Bueno, Dios va a hablar en el versículo 6, pero el siervo tiene mucho que decir acerca del Dios que lo llamó. Y dice cosas muy hermosas. Estimado seré a los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza. Otra vez, no mi ánimo, mi fortaleza, la fuente de mi inspiración no está en el fruto, no está en las cosas que veo en las personas y cómo reaccionan, está en mi Dios. Y cuando me falta fuerza, pues la encuentro allí. Digamos que el Señor nos revela algunos de los secretos de su servicio y cuánto bien nos hace. Porque a veces queremos hacer servicios para Él. Entonces necesitamos esa inspiración. Necesitamos vernos comprendidos por el Señor también en nuestro servicio. Sí, el siervo fue honrado por Dios, quien es la fuente de su fortaleza. Ese es su enorme privilegio. Es un privilegio muy grande servir al gran Dios. Es verdad para nosotros
y también verdad para el Señor Jesús. Ser el instrumento que Dios escogió para hacer realidad sus pensamientos. Dios siempre ha querido la salvación de las personas desde que cayeron en el Edén. ¿Quién sería el siervo que haría ese trabajo de redención, de rescate de pecadores perdidos? Uno solo, el Señor Jesús. Un enorme privilegio para Él. Bueno, esto es más o menos lo que he dicho. El desánimo viene de mirar a nosotros mismos. Lo que tenemos que hacer es mirar a Dios y a sus propósitos. Mirar cómo me ve Dios y hallar en Él la fuente de poder. Es más o menos un resumen de lo que hemos dicho. Aquí dice que Dios envió al Señor Jesús primero a Israel. Y efectivamente, eso es lo que vimos a Él, eso fue lo que Él hizo. Y poco salió de Israel. Al norte un poco, cuando era niño, a Egipto lo llevaron sus padres. Todo eso formaba parte del propósito de Dios, pero poco más, ¿eh? Israel. El llamado del Señor Jesús era primero para Israel. Y eso Él lo obedeció. Y los discípulos también. En el libro de los Hechos, iban a un lugar nuevo, buscaban primero a los judíos. En parte, creo yo, porque tenían conocimiento ya de las Escrituras. Pero en parte porque el llamado primero del Señor Jesús, su obra, y por supuesto los que siguieron después de Él, fue ir primero a Israel. Y eso hicieron, para luego entonces ir al resto de las naciones. Versículo 6. Dios habla. Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Y esa es la razón por la que estamos reunidos hoy aquí. ¿Qué era el extremo de la tierra en el tiempo en el que el Señor Jesús vino y que estuvieron los discípulos? En el primer siglo, en la primera iglesia. ¿Qué era lo último de la tierra? Probablemente España. Y sí, en Galicia hay un sitio que se llama Finisterra, ¿no? Como lo último. Después aparecimos nosotros. Ya estábamos, el Señor nos había hecho. Pero por aquel tiempo, lo último de la tierra era este terreno que estamos pisando en este momento. Ya estábamos en el corazón de Dios. Aun cuando le mostró al Señor Jesús que su salvación era primero para Israel, en el corazón de Dios estábamos nosotros. Los que sois de aquí. Y nosotros los que somos de más lejos. Pero también pesábamos en su corazón. Y el Señor Jesús, un siervo tan maravilloso, no solamente podía salvar a Israel, sino que podía salvar a todas las naciones. Y eso es lo que vemos hoy en día. Sí, hay grupos étnicos donde el evangelio no ha llegado. En este momento hay varios y hay misiones que están dedicadas a orar y a buscar maneras de entrar en esas tribus. Pero no queda tanto. El Señor Jesús ahora es alabado, adorado, servido
por el corazón de muchas personas, en muchas lenguas, en muchas diferentes culturas. Y así como nosotros sentimos esa emoción de pronunciar el nombre del Señor Jesús, así sienten personas que viven en medio del Pacífico, donde llegan muy pocos seres humanos, aparte de los aborígenes de allí. También el Señor es adorado allí. El propósito de Dios de que la salvación alcanzara los confines de la tierra se cumplió en el Señor Jesús. Y de eso habla este versículo 6. La segunda y más grande dimensión de su llamado son los gentiles. Él será salvación para todos los pueblos, como quien dice, el Salvador del mundo. Versículo 7. Es muy curioso el lenguaje de este versículo. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el santo de Israel, el cual te escogió. Entonces, con la salvación que el Señor ha manifestado en este tiempo, no acaba todo el propósito de Dios. Acaba cuando este mismo siervo sea coronado como Rey universal, servido por todas las naciones. Delante de él vendrán reyes y se postrarán. Sí, el mismo que fue menospreciado, que fue abominado de las naciones, el mismo que fue rechazado y que aún hoy muchos aquí en nuestro país y en muchos otros países rechazan, no lo quieren para nada. Él gobernará aquí y será alabado, adorado. Ese es el objetivo final. Ahora los creyentes voluntariamente lo hacen, se postran ante Él, lo adoran con conocimiento y con voluntad, lo hacen voluntariamente. Pero Filipenses nos garantiza que en el nombre de Jesús, que toda lengua confesará que Jesús es el Señor y que toda rodilla se doblará delante de Él y de su autoridad. Ese es el propósito final con el siervo de Dios. Y es lo que nos expresa este versículo. Y como dice Filipenses 2, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. ¿Qué sigue diciendo? Para gloria de Dios Padre. Otra vez. Dios, el Padre, engrandecido a los ojos de todas las personas. Como cuando el Señor Jesús en su primera venida hizo lo que hizo todos los milagros que hizo que muchos corazones alabaran a Dios, el Padre, como el Señor Jesús hace hoy con nosotros, que también nos lleva a adorar al Padre. Así sucederá cuando Él sea Rey y toda rodilla se doble delante de Él y toda lengua confiese que Él es el Señor. Dios será glorificado. Qué hermoso, ¿verdad? Y ese propósito se logrará. Bueno, ¿me puedes ayudar con el tiempo? ¿Cuánto tiempo tenemos más? Son las 7:05. ¿No? Bueno, sí. Bueno, gracias.
La, la parte más densa de este canto es lo que hemos expresado, pero sí hay más cosas en las que podemos meditar. Vamos a tratar de verlas del versículo 8 al versículo 13. Les voy a leer. Así dijo Jehová: en tiempo aceptable te oí y en el día de salvación te ayudé. Y te guardaré y te daré por pacto al pueblo para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades. Para que digas a los presos, salid, y a los que están en tinieblas, mostraos. En los caminos serán apacentados y en todas las alturas tendrán sus pastos. No tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de aguas. Y convertiré en camino todos mis montes y mis calzadas serán levantadas. He aquí estos vendrán de lejos, y he aquí estos del norte y del occidente, y estos de la tierra de Sinim. Cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate tierra, y prorrumpid en alabanzas, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. Aquí entra como digamos así, en un segundo tema de este canto, y es lo que hace en las personas Él, en los que oyen su llamado. Dios está hablando al siervo, al Señor Jesús. Lo sustenta, lo guarda, lo oye, le ayuda y luego lo dio por pacto al pueblo. Y lo dice la Escritura. Y nosotros lo que vemos en el Nuevo Testamento es que el Señor Jesús, cuando derramó su sangre, y cuando en la Santa Cena, cuando Él la instituyó, habló de la copa, dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto. Y Hebreos lo lleva un poco más lejos y dice, pacto eterno. Una cosa que no pasa. Hasta ahora los pactos tenían su limitación, pero lo que nos vino por el Señor Jesús ya no tiene otro pacto que lo reemplace. Es pacto eterno, perfecto, completo. En Él está personificado este pacto. Y Él es la garantía de nuestra salvación. Él, lo que Él hizo, lo que Él es, su sangre derramada, todo eso es la garantía de que Él es el pacto. Entonces, una persona que le entrega la vida al Señor Jesús, lo tiene todo. Y tiene la garantía de su salvación. Él selló el pacto con su sangre. En el versículo 9 dice, habla de presos y habla de ciegos que están en tinieblas. ¿Y qué les dice a los presos? Salid, y a los que están en tinieblas, mostraos. La luz vino a ellos, a los que reciben al siervo de Dios, por más encarcelados que estén en su pecado, en su vida anterior, tal vez muy enredada, Él los hace libres. Y a los que estaban ciegos que no veían la luz de Dios, que no veían su propio pecado, que no veían los propósitos que Él tiene con este mundo, con cada persona, con Él
la luz llega a sus ojos, las escamas son quitadas de sus ojos y pueden ver lo que Dios quiere, lo que Dios, los propósitos que Dios tiene. Ese es el estado de los que hemos recibido al Señor Jesús, libres y vemos, libres y ya no estamos ciegos. Ese es nuestro privilegio. Pero salimos con destino a la gloria. No solamente somos liberados de nuestras cárceles, de nuestra ceguera, sino que ahora nos es dado un nuevo destino, la gloria. Y en el camino necesitaremos muchas cosas. Y entonces de eso nos hablan los siguientes versículos. De provisión para el camino mientras llegamos allá. Y en el versículo 9, la segunda parte dice, en los caminos serán apacentados y en todas las alturas tendrán sus pastos. No tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá. Porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de agua. Para llegar a nuestro destino, del que nos habló José en los versículos que nos mostró, nuestro destino es la casa del Padre. Mientras llegamos a ese momento, necesitamos muchas cosas. Mientras llega el momento en que el Señor viene por nosotros, pasaremos aquí muchas necesidades. Pero para todas ellas, el Señor promete provisión. Necesitamos comida, necesitamos protección, necesitamos guía. Mejor dicho, necesitamos todo lo que el Salmo 23 nos promete. Y aquí nos es vuelto a presentar todo lo que necesitamos en el camino. Todo lo que tú te imagines que necesitas antes de llegar al hogar celestial, todo eso nos es garantizado por Dios dárnoslo a los que hemos recibido al Señor Jesús, a los que le hemos entregado nuestra vida a Él. No importa lo que necesitemos. Aquí está incluido todo. Y si tú haces una lista de todo lo que necesitas en este tiempo que estás en esta tierra, encontrarás provisión para todo eso. Hermoso. Hermoso. En el versículo 11 hay algo más. Convertiré en camino todos mis montes y mis calzadas serán levantadas. Yo creo que en este caso los montes nos hablan de dificultades. El camino no es llano. El camino tiene curvas, tiene altos y bajos. No es una calzada perfecta. Pero lo que es curioso es que Dios llame a esos montes, esas dificultades, mis montes. ¿Cierto que llama la atención eso? El creyente puede decir que los montes o las dificultades, las cosas difíciles que tiene que atravesar, sí, las puso tal o cual persona, o quizás una persona que tenga más visión dirá, no, Satanás se metió ahí y entonces me está poniendo dificultades para que yo pare, no siga en mi camino de ascenso. Pero un momento, aquí dice, mis montes. Detrás de Satanás
está el Dios Todopoderoso que permite que Satanás haga cosas, pero en últimas, las dificultades que haya, los problemas que aparezcan, en realidad están en la mano del Señor y son cosas que Él permite a Satanás hacer o a las personas hacer con un propósito. Por eso nos dice Efesios 6 que nunca debemos poner nuestros ojos para luchar contra personas. Nuestra lucha no es contra sangre y carne. Nuestra lucha es contra principados y potestades, lo que no vemos. Pero también nos dice Pablo que aún detrás de un aguijón de Satanás que Dios permita, está Él con su gracia ahí detrás, garantizándonos su presencia, no importa cuál sea la dificultad. En realidad, podríamos decir que es su dificultad. Él lo ha puesto en nuestro camino. Él ha permitido esas dificultades por algo. Entonces, no nos quedemos mirando personas, no nos quedemos mirando a Satanás. Miremos a nuestro Dios que permite esas cosas. Por algo. Un propósito inteligente y amoroso. Pues Él es el que convierte en camino sus montes y sus calzadas serán levantadas. Es la misma idea. Luego el versículo 12, muchos hermanos ven la llegada, nuestra llegada al hogar celestial. Reunidos, venidos de lejos, del norte, del occidente, de muchos lugares, reunidos en la casa de Dios. Hemos sido redimidos, librados por el siervo de Dios con un destino y llegaremos allí. ¿Y qué pasará cuando lleguemos allí? Versículo 13. Dios lo ha hecho. Entonces, versículo 13, cantad alabanzas, oh cielo, y alégrate tierra, y prorrumpid en alabanzas, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. ¿Qué haremos en la casa del Padre? Allí, como nos ha leído nuestro hermano hoy, encontraremos moradas preparadas con todo amor por aquel que nos amó y dio su vida en la cruz. Y que nos sigue amando entrañablemente. Y con ese mismo amor prepara esos lugares allí. Y cuando llegues tú allí, ¿qué vas a hacer? Al recordar de dónde fuiste librado. Al recordar el momento en el que el Señor tuvo misericordia de ti. Para cada uno la historia es distinta. Y verte allí. Y ver a tu Señor. Y yo creo que veremos sus heridas por aquellos versículos de Zacarías donde dice que cuando Él venga en gloria, regrese en gloria a la tierra, ellos verán al que traspasaron, mirarán al que traspasaron y preguntarán, los de Israel, ¿qué son esas heridas de tus manos? Y el Señor les va a decir, pues con ellas fui herido en casa de mis amigos. Por eso yo creo que cuando el Señor venga, nos arrebate y nos lleve, veremos sus heridas, su persona, su cuerpo glorificado, su majestad, su gloria.
Y yo allí, yo tan indigno, que hice tanto en su contra, que fui enemigo, pero enemigo de Dios con mis acciones. Redimido por pura gracia y redimido con un destino que ninguno de nosotros hubiera imaginado. La misma gloria, el hogar de Dios, la casa de Dios, para siempre. Y allí llegaremos. No porque nosotros podamos prometer que llegaremos. Él lo ha garantizado. Él es nuestro pacto. Él ha hecho todo. Y como nuestra salvación, como nuestra redención, la redención de nuestro cuerpo y todo lo que nos ha pasado después de convertirnos está en Él, pues por eso tenemos todo garantizado. Y allí, en perfección, nos inclinaremos y adoraremos. Qué momento tan glorioso. Sí, hermanos, yo sé que esta profecía tiene un cumplimiento también para Israel. También Israel verá cuando el Señor Jesús regrese con nosotros en gloria, también conocerá el reposo que tanto han anhelado y que no han tenido por siglos. Hay un cumplimiento de esta profecía en ellos. Es verdad, el Señor los congregará en Israel, los traerá de todas las naciones. Ya empezó. Y allí habrá un gran arrepentimiento y entenderán que aquel que crucificaron 2000 años atrás era el Mesías señalado por Dios. Y ellos también alabarán al Señor Jesús. Por supuesto que sí. Pero también tiene un cumplimiento para nosotros. Y es lo que os he dicho antes. El Señor nos llevará con toda seguridad a la patria celestial. Y qué bueno que esta tarde Él nos ha traído estos versículos que ha leído José delante de nosotros. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros estéis también conmigo. Maravilloso, ¿verdad? Vamos a orar. Señor Jesús, queremos agradecerte con todo nuestro corazón por mostrarnos todas estas glorias tuyas, por mostrarnos la fidelidad tuya para llevar a cabo la obra que Dios quería que hicieras, de tal manera que la cumplirás perfectamente. La obra de la cruz ya fue terminada en toda perfección. Y Señor, lo que queda, las consecuencias de esta obra tuya en la cruz, sigues trabajando en ellas y lo llevarás todo a feliz cumplimiento. Señor Jesús, te damos gracias por brindarnos tu ejemplo para servirte, para que sigamos tus pisadas, para que levantemos nuestros ojos, sobre todo cuando no vemos fruto en lo que hacemos para ti.
Señor, levanta nuestros ojos con frecuencia a donde estás tú, donde tenemos que llegar en cualquier momento. Concédenos ajustar nuestra vida a ese destino que tenemos, sabiendo que está garantizado por ti. Señor Jesús, gracias por ser tanto para nosotros. Gracias, Señor, por haberte ofrecido para venir a esta tierra y ser y hacer todo lo que Dios quería. Y Señor, gracias por lo que has obrado en nuestro corazón. También haces un trabajo diario en nuestro corazón, paciente. Te damos gracias, Señor. Gracias por toda tu provisión para el camino. Y gracias, Señor, por haber ido al cielo a preparar lugar para nosotros. Señor Jesús, a tu maravillosa obra solo corresponde una vida entregada, una vida de alabanza, de reconocimiento para ti, y que el fruto que quieres producir en nuestros corazones se produzca. Queremos rogar que tú nos ayudes, Señor, que tu obra se complete en nosotros, que nos concedas ser dóciles a lo que tú quieres hacer en cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor. Y gracias, Señor, por enseñarnos y darnos motivos para alabar y glorificar a tu Padre, quien te envió por amor a nosotros a esta tierra. Pues en tu nombre lo alabamos a Él y te alabamos a ti, Señor Jesús. Amén.